Buenas tardes, bienvenidos a las efemérides charlas de Tercios Viejos. Es difícil que coincidir exactamente la misma fecha con el día que hagamos aquí la pequeña charleta, pero bueno, sí que hay un hilo de continuación, porque la última que di, que fue en el mes de julio, era sobre el tema napoleónico, fue la batalla de Salamanca. Aquí siempre se habla de napoleónico en términos generales, habitualmente guerra de independencia, pero da la casualidad que la semana pasada, el sábado 7, fue el aniversario de una de las batallas más famosas, dicen que las más sangrientas en porcentaje de bajas, no la que tiene el mayor número de soldados por ambos bandos. En total se pelearon 250.000 de hombres, 135.000 de un lado, 125.000 de los franceses. O sea, la batalla, por ejemplo, de Leipzig tuvo más, un año después, en 1813, tuvo más personal. Pero sí que es de las más míticas, ¿no? La batalla de Borodino, yo creo que juntamente con Waterloo es bueno, el sumum, ¿no? Bueno, ya Austerlitz, perdón. Tienes las tres. Tienes una clara victoria francesa, Austerlitz. Esta que vamos a decir que en el fondo acabó en tablas. Y Waterloo, que es el final del acabose, ¿no? Bueno, el caso es que el 7 de septiembre de 1812 chocan el ejército, el Gran Armée de Napoleón. Napoleón nunca volverá a reunir un ejército de ese tamaño, aunque ya vemos cómo se va disgregando, dispersando. Y uno de los generales que a mí más me gustan por el aspecto, o al menos lo que nos ha transmitido la pequeña pantalla, la historia en general, ¿no? Que es el general Mikhail Kutuzov. Y luego también dije, bueno, ¿qué tenemos aquí en menú, ¿no? Para hacer en septiembre? Y no sé si a lo mejor habéis visto en algún medio de comunicación que la semana pasada en Rusia pues hubo recreación de la batalla de Borodino. Me imagino que todos serían rusos, porque obviamente no dejarían ir, pero bueno, está. Bueno, empezamos. Vamos a ir. ¿Cómo se llega a la batalla de Borodino? Vamos a hacerlo agradable, porque libros o sea, además, estas batallas, o sea, tienes cuerpos y cuerpos de ejército, órdenes de batalla, detalles, o sea, es muy denso. Entonces vamos a intentar desbrozarlo un poco. Europa antes de la batalla de Borodino. El último que había pasado fuerte, vamos a decirlo, había sido la derrota, vamos a decir, cuasi definitiva del Imperio Austriaco, la batalla de primero Asper-Essling, otro tablas, pero definitivamente Napoleón se expulsa en Wagram. Entramos en un periodo donde realmente la mayor parte del conflicto en esta Europa del periodo napoleónico es precisamente en España, 1810, 1811, es donde hay una serie de batallas. Todavía no se ha llegado al final del dominio napoleónico en España, pero el resto de Europa, vamos a decir que entre comillas está tranquilo. El mapa que veis aquí, bueno, pues ¿cómo está ahora mismo en ese momento Europa? Bueno, los territorios franceses, dominio absoluto francés, ¿no? Francia, que es hacia Lorena, los Países Bajos, los pequeños reinos de Italia al sur, todos con familia de Napoleón, sus hermanos, sus hermanas. Austria, que es el cuadrado naranja. Y luego es curioso, ¿no? Más al norte y tiene que ver. Está el reino de Prusia, que es ese azul clarito, que es prácticamente Berlín y un trozo de costa en el Báltico. Y bueno, países nuevos, como puede ser, por ejemplo, el Gran Ducado de Varsovia, que está encajado ahí, se han ganado la independencia, van a ser los más fieles aliados de Napoleón, no solamente en la campaña de Rusia, sino prácticamente hasta el final. Hablaremos de ellos. Y luego todos los estados alemanes, Baviera, Sajonia, que es el centro, ¿no? Se han quitado un poco el dominio austriaco y prusiano y bueno, apoyan a Napoleón. Y luego es una cosa que algún día tendremos que hincarle el diente, que es el Imperio Otomano, o sea, realmente que es todo lo que está abajo, ¿no? Grecia, Turquía, lo que es la Turquía actual, que ocupaba mucho.
ocupa mucho. Hay un libro de Despertaferro, es algo parecido al de las campañas de Napoleón de Chandler, escrito por un ruso, no me acuerdo el nombre, donde se ve, vuelvo a repetir, el equivalente de Chandler, pero donde se ven las campañas napoleónicas, pero campañas que son menos conocidas, vamos a decir, para el público occidental. Se habla mucho del choque que hubo, las batallas que hubo entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, antes, durante y después. La gente solamente se acuerda después, no, es que los griegos se sublevan y ya está, no. Los rusos y los turcos se van pegando en el siglo XVIII. Pero ¿por qué está tranquila? ¿Por qué está tranquila Europa? Porque, bueno, pues estos dos monstruos literales, Alejandro I, el zar de Rusia, a la izquierda, y Napoleón, que ya no es un chaval, ya no es el Napoleón de Marengo, delgadito, escuchimizado, siempre bajito, pues nunca tuvo la duda, han firmado el Tratado de Tilsit, que es el grabado que se ve abajo, donde dicen que, bueno, que son hermanos los dos, son primos y no hay ningún problema. Pero es cierto que por detrás está el bloqueo continental, los ingleses que, bueno, siguen dominando el mar, y en el fondo antes o después iba a ocurrir. Esto es un poco lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes o después Alemania la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin iban a chocar. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, se dan un impasse y se van apuñalando por detrás. ¿Quiénes son los que, o sea, aparte de los dos emperadores, los actores? Pues los actores del conflicto, lógicamente, son los generales. En esta campaña y en la batalla de Borodino, Napoleón prácticamente, salvo los que están en España, se lo lleva todo. O sea, se lleva la primera plantilla. Por poner algunos de los que aparecen ahí, está Murat, o sea, el eterno Murat, que de nuevo con sus cargas de caballería y tal. Hay que decir que, o sea, que entre los generales, entre los mariscales de Napoleón, al igual que en España, todos entre ellos se odian. Dicen que, por ejemplo, que Ney, que es otro de los héroes de la campaña de Rusia y tal, y Murat, en lo único que estaban de acuerdo es que se odiaban profundamente. El resto no están de acuerdo en nada. El de en medio es Eugene Guarnas, que es el hijastro de Napoleón, el hijo mayor de Josefina. Desempeña bien su papel. Y por poner algo, aquí los que estáis de nuestros amigos de la asociación Festufaj de Polonia, pues es Poniatowski, que fue mariscal, o sea, mariscal con el ejército de Napoleón. Voy a repetir que hay mucho polaco. Ahora veremos un poco la distribución de tropas. Si no, luego se me olvidaba, Poniatowski tiene una muerte desgraciada al año siguiente durante la campaña de Leipzig. A caballo le atacan a él y a la escolta, a los que van, caballería enemiga, e intenta cruzar el río y se ahoga. Yo el otro día leí, cuando me tuve que refrescar esto, he encontrado distintas versiones, unas más heroicas y otras menos heroicas. Sí. Es bastante. Bueno, estos son los franceses, por decir algo, pero los rusos, ahí está. Ese señor gordo, odondo, medio ciego y tal, es Kutuzov. O sea, Kutuzov lo presentan pues como una pachorra, un general que no pierde además la calma, muy paternalista. O sea, de hecho, Kutuzov toma el mando del ejército ruso un poco antes de la batalla de Borodino. ¿Por qué? Porque el señor que aparece en el cuadro de pie, así calvo, es el general ruso Barclay de Tolly, que es el que inicialmente hace la táctica que en principio era la más lógica, era de tierra quemada, se va retrocediendo, veremos los matices, ¿no? Pero claro, eso al gran público, en este caso a la monarquía rusa, al pueblo no le gusta, que vemos una batalla decisiva, que era lo que está buscando Napoleón. Y entonces al final se sustituye por Kutuzov, que también la fama de Kutuzov estaba intacta a pesar de haber estado en la batalla de Austerlitz. Es famoso según cuentan, y alguna película de Austerlitz. Sabéis que nos gusta aquí hablar bastante de cine. La famosa escena antes de Austerlitz, que están todos los generales austriacos, ¿no? Y vamos a pulir a Napoleón, no sé qué. Los dos emperadores, el emperador austriaco, José y Alejandro,
y tal. Y Kutuzov es el único que tiene los pies en la tierra diciendo, lo que estáis montando es una... esto. Y decían que incluso que se había quedado dormido, ¿no? Entonces se retoma a Kutuzov, una persona bastante mayor ya, todo esto. De hecho, muere al año siguiente, creo que muere por edad. Luego en medio es otro de los iconos, el príncipe de Bagration. Es de origen georgiano, esto, Barclay Tolly, ya el nombre no es ruso, de origen francés, vivía creo que en los países bálticos, o sea, como ocurría en el ejército de Federico el Grande, y bueno, en Rusia, hay bastante alto mando ruso que no son rusos 100%. Eso siempre dio problemas en el ejército ruso, ¿no? Por el tema de los piques, o sea, pensar de que se beneficiaba más a los que eran de origen alemán. Bueno, Bagration es otro de los generales famosos del ejército ruso y es otro de los muchos generales, este quizás es el más conocido, que fallece como consecuencia de la batalla, muere a consecuencia de las heridas. Bueno, los ejércitos. Os digo, el Grande Armée era algo inmenso y tenía de todo. Tenía, por poner dos ejemplos tontos, tenía desde la Guardia Imperial, que ya sabéis quiénes están ahí, con sus morriones y azulito y eso, hasta los de abajo lo dice, ¿y esos quiénes son y tal? Estos son la Legión Croata, o sea, habría croatas, o sea, había de todo. Había españoles. Hemos dejado una diapositiva al final para hablar de los españoles de Napoleón un poquito. Y bueno, o sea, aquí a lo mejor no se ve. Todos los cuerpos de ejército, obviamente las fuentes varían, pero estamos hablando de un ejército entre 500.000 y 600.000 hombres. Ojo, este ejército se va difuminando según avanza la campaña, pero es que además el eje principal es el ejército del centro. Es un poco símil como lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja. Hay un ejército que va hacia el norte, que está principalmente compuesto por prusianos, porque hay que decir que en ese momento Napoleón, o sea, por el sistema de alianzas que tiene, como es el dueño absoluto en ese momento de Europa, obliga a prusianos y austriacos a unirse al ejército. Schwarzenberg, que es el austriaco, va al sur. Pero en el ejército principal, o sea, vamos a decir, el que va por el medio, o sea, dice, bueno, pues hay cuerpos de ejército, pero bueno, hay un cuerpo de ejército completo que son polacos, pero es que hay cuerpos de ejército completos que son alemanes, hay italianos, o sea, y llevan bastante el peso de la campaña. ¿Qué tenemos enfrente? Pues el ejército ruso esta vez está un poco inicialmente está en minoría numérica. Estamos hablando que inicialmente los rusos presentan una línea mejor de unos 300 y pico mil soldados. ¿Vale? Lo que pasa es que, voy a repetir, el ejército de Napoleón no tiene capacidad de ir reponiendo esas pérdidas y por contra el ejército ruso está peleando en su tierra y surge mucho la incorporación de tropas, por llamarlo de alguna manera, de voluntarios, polniches, o sea, y cada vez vemos un poco, no solamente los famosos cosacos, ¿no? Cosacos que vemos aquí, que son ahí un cosaco de la guardia y bueno, todo lo que llevaban. Pero bueno, el ejército ruso era un ejército con sus características casacas de color verde, y bueno, un ejército bastante potente y bastante bragado, ¿no? Inicialmente estas son las disposiciones de las tropas francesas y rusas, pero los rusos se van retirando. Y se va retirando, bueno, es curioso que la campaña rusa de Napoleón, es que es inevitable hacer las comparaciones. Cruzar el Niemen en la frontera polaca y bueno, y empezar a cruzar ríos y a cruzar ríos. O sea, Rusia es un país con un montón de ríos. El de Dniester, el de Dnieper, o sea, lo que a todos nos suena de la guerra en Ucrania, pues pasan por ahí, ¿no? Se ha comentado que no hay grandes batallas. No. Lo que hay es bastantes escaramuzas. Hay batallas. O sea, batallas a lo mejor, pero un cuerpo de ejército contra una división es bastante común. Había otro grabado de un lanceo polaco con un cosaco, ¿vale? Lo normal es, pues bueno,
pues ataques a los convoyes, y sobre todo esa disminución de, ahora veremos un poco las cifras como acaba, o sea, decir, cómo podemos empezar con esos 500.000, 600.000 hombres, y el ejército francés cuando llega a Badodino tiene 130.000 nada más. Es cierto que se han quedado guarniciones, que hay otras dos, pero se va degradando. El primer gran choque que Napoleón piensa que ya dice, ya les he pillado, ya voy a hacer una batalla, porque Napoleón en el fondo lo que quería no era un tema de conquista, lo que quería era una victoria contundente sobre Alejandro que lo obligase a firmar la paz, ¿vale? De hecho, se intenta a lo largo de la campaña varias veces, se le ofrece, y por supuesto el zar rechaza. Es en Smolensk. Smolensk se intenta, pero las tropas rusas, es una gran batalla, se escabulle. La ciudad acaba ardiendo, ya veis que los rusos, bueno, ahí hay distintas versiones, ¿no? Que los rusos se dedicaban les gustaba, como mis paisanos valencianos, a quemar cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que la ciudad arde. Lo digo en el sentido de que lo habréis oído también bastantes versiones sobre quién incendió Moscú posteriormente. Hay de todo, que si eran incendiarios rusos, que si fueron los propios franceses, que si fue accidental. El caso es que en aquella época las ciudades eran principalmente, salvo los palacios de los nobles de piedra, eran y más en Rusia es decir, de yesca, ¿no? Eran de madera y ardían. El caso es que no consiguen atrapar al ejército y siguen avanzando. Aquí no sé si se ve, pero voy diciendo, o sea, el 22 de junio las tropas centrales tienen 430.000. Un mes más tarde, el 14 de julio, han bajado 100.000 hombres, 330.000. Posteriormente, el 16 de agosto, nos hemos quedado un poquito antes en 180.000. Y llegamos a los 130.000 hombres, o sea, para la batalla de Bodojna. O sea, eso se va perdiendo, o sea, sobre todo por enfermedades y tal. De hecho, el 14 de septiembre, cuando entra Napoleón en Moscú, tiene solamente 95.000 hombres. Está ahí un mes y luego sabéis que luego se retira. Por eso cuando, al cabo de unos meses, después de cruzar el Bedecín y todo eso, o sea, llegaron, no sé, 35.000, o sea, fueron llegando destrozos, restos de lo que fue un ejército de 600.000 hombres. Nos estamos acercando a Moscú. Como todas las cosas, hay una primera batalla en Esbardino, pero en el fondo lo que está haciendo que Kutuzov es ganar tiempo. O sea, Kutuzov, quizás por presión del zar y de la corte, o sea, no le queda más remedio que plantar cara. Y va a ganar tiempo para buscar una posición ventajosa, más de estilo Wellington, que digo yo, fortificarse. Pero en este caso de verdad, ahora vemos los reductos, no como la estracanada de la batalla de Napoleón la última, que en la batalla de Waterloo los ingleses están en trincheras. O sea, eso ya me remató cuando vi la película, ya no pude aguantar, casi me levanté, me voy del cine. El caso es que, bueno, es una batalla no inconclusa, los franceses siguen avanzando y llegamos al día de la inauguración, el día de comenzar la batalla, y empiezan los preparativos. Kutuzov, muy típico del pueblo ruso, bastante creyente en ese momento, la Iglesia Ortodoxa sigue teniendo un peso. Pues bueno, se hacen una ofrenda ante la Virgen, ¿no? Comentan, dice la anécdota que Kutuzov que llegó, se postró delante de la imagen, pero que luego le resultaba imposible levantarse del tamaño, y claro, todo el mundo se quedó un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, claro, todos los generales se arrodillaron y estuvieron ahí, pues bueno, es una anécdota. Los franceses, no he encontrado la imagen. En Napoleón se dice que en su tienda de campaña le presentan el cuadro que acaba de nacer su hijo, el que fue Napoleón II, el llamado rey de Roma, ¿no? Y bueno, se emocionó, digo, con unas palabras históricas. Y bueno, la verdad es que se podía hacer un buen libro sobre el hijo de Napoleón, de verdad, el único que tuvo. Es un príncipe, no deja de ser un príncipe, que bueno, como su abuelo era el emperador de Austria, se cría como un príncipe alemán, austriaco.
y muere joven, con 30 y pocos años, por tuberculosis o algo así. Vamos, se crió posteriormente en la corte austríaca. Napoleón, es cierto que en esta época ya de su vida ya tenía achaques de salud. Y según comentan, o sea, el desarrollo de la batalla, o sea, el empecinamiento de Napoleón de tener poca cintura, es por estar o situación estar adormilado, como se ve aquí en el cuadro, es pues porque si le dolía el estómago, si tenía un montón de cosas, entonces no estaba al 100%. La batalla de Bodino, este es vamos a ver si pasa aquí. Rojos rusos, azules franceses. Con el río Mosca arriba, o sea, apoyado el flanco derecho ruso, lo que ha conseguido Kutuzov con esos 2 o 3 días es que hay una serie de reductos. Se llaman las flechas, porque tienen así como, estaban hechos como en ángulo, el gran reducto, Radetzky, el nombre del general que estaba ahí. Pero ¿qué son los reductos? O sea, no son, ahora veremos que esta es una de las pocas que he encontrado, al menos en internet, ¿no? Creo que la revista que tenemos aquí, luego recomendaré algo para leer de Bodino, la revista de Despertaferro, que está en tres entregas, la batalla de Bodino, te explica cómo es un reducto y un dibujo, ¿no? O sea, lo que fue, o sea, es que llegaron, dicen, 20-30.000 campesinos rusos de la zona, no iban a pelear, pero ¿qué se les hizo? Se les puso juntamente con los soldados del ejército imperial ruso a acabar. Entonces lo que hacían era cavaban, sacaban tierra, esos montones de tierra los compactaban, se colocaban piedras o algo así, y ese era un reducto, o sea, no eran fortificaciones fijas. Por eso, y adelantando, haciendo un poco de spoiler, yo cuando empecé hace años a ver la batalla de Bodino, me chocaba, decía, no, porque la caballería francesa toma las fortificaciones, y yo decía, pero vamos a ver cómo pueden lo de caballería saltar. No, es que del bombardeo, esos terraplenes, es cierto que habían colocado, o sea, quedaban como zanjas, como fosos, y luego también hicieron una especie como de trampas, ¿no? Agujeros con estacas, algo parecido a lo que hacían los romanos, ¿no? Pero claro, del bombardeo eso se desmoronaba. Y estamos hablando que había cientos y cientos de cañones por ambos bandos. Entonces, pues eso, tío, al final la caballería entraba en los reductos, o sea, saltaban a caballos, imaginaos el follón. Yo os digo que la batalla empieza con un duelo artillero, empieza, pues, como podéis imaginar, a primera hora de la mañana, unas bajas enormes, porque además el ejército ruso tenía la costumbre de, en lugar de desplegarse, se compactaba. Era más fácil para avanzar, pero, o sea, ofrecía más blanco a los cañones. Y bueno, mira, lo que os comentaba, esa imagen que aquí abajo no se ve demasiado bien, eso es un reducto. Porque se parece un oppidum de estos celta o algo así, ¿no? O sea, no es un castillo, o sea, no es algo, una construcción con piedra. Y bueno, la idea inicial de Napoleón, mejor dicho, se le propone a Napoleón, en ese caso se lo dice probablemente uno de los generales, de los pocos que puede hacer un poco de sombra estratégicamente, uno de sus mariscales, que es Davois. Davois le dice, vamos a ver, el flanco derecho ruso, el que está pegado al río al norte, es demasiado fuerte, ¿vale? Porque Kutuzov pensaba que le iba a envolver por su flanco derecho, entonces se apoya en el río. Entonces dice, los rusos hacen una especie como en su flanco, el flanco sur, en su flanco izquierdo, una especie, está menos protegido, está más abierto. Ahí es donde está el cuerpo de ejército polaco de Poniatowski. Entonces Davois le propone a Napoleón, dice, no, hacemos un ataque frontal, que es la idea que tiene Napoleón. O sea, Napoleón quiere llegar cuanto antes, a lo mejor no se lo piensa a veces, dice, no, voy a pasar por el centro. Davois no le dice, no, ataquemos por el centro para que se concentren ahí las reservas rusas y aprovechamos con los polacos de Poniatowski por el sur y atacamos. Napoleón dijo que no hizo caso a ninguno de esos mariscales. Davois, comentan, se marchó bastante malhumorado y empezó como tal la batalla. Y se llevaban ya cronometrando un buen rato. Lo primero que se hace es el salto al pueblo de Bodino.
El pueblo bovino está en el centro de la línea rusa, hay un pequeño riachuelo, lo defienden lo que se llaman Jäger, que son la denominación que tenían la infantería ligera rusa, intentan el puentecillo quitarlo y estamos con lo de siempre, y que es el desarrollo de la batalla. Ataque francés, conquistan el pueblo, contraataque ruso, los echan y están así prácticamente todo el día. A continuación, un poquito más abajo de la línea rusa, estamos hablando de, no me acuerdo a mí cuántos kilómetros son unos cuantos kilómetros de línea de frente. El primer ataque francés a las flechas. Las flechas son tres reductos, o sea, en forma de V invertida, que tiene unos cuantos cañones. Lo intentan conquistar, llegan, entran dentro de los reductos, no hay bastante tropa. Bueno, de hecho, aquí veis que hay una de las imágenes, aparece Murat, o sea, que decían que, yo no sé si eso realmente cómo fue, decían que iba vestido bastante estrambótico. Sabéis que Murat era el mariscal de Napoleón que, bueno, hubiese triunfado en la moda en la semana de la moda de Milán. Bueno, de hecho le fusilaron en Italia, pero bueno. El caso es que no consiguen conquistar definitivamente las flechas. A todo esto, os digo, contraataque ruso, en este caso Bagration, que consecuencia de un cañonazo, pues bueno, metralla, o sea, le revientan la pierna y muere a las semanas, a los 10 días, no me acuerdo ya. El caso es que, aparte del reducto de las flechas, estaba el gran reducto, y el gran reducto, pues más de lo mismo. O sea, visto, por un lado, la imagen de arriba, han visto, o sea, del lado francés, y la otra es visto cómo lo veían, o sea, unos tablones colocados ahí con unos agujeros para evitar o sea, troneras o aspilleras, llamarlo como queráis. El caso es que las tropas del regimiento de infantería francés consiguen llegar a eso, lo toman, pero no consiguen mantener la posición. El contraataque ruso los vuelve de nuevo a echar. Y a todo esto van cayendo bajas. Vamos a ver, siguiendo un poco el desarrollo lineal de las guerras, de las batallas napoleónicas. Cuando después del cañoneo, los primeros movimientos de la infantería, ¿qué es lo que viene? Las cargas de caballería, por supuesto. Y las cargas de caballería, en este caso, con el tema, pues aquí tenemos de todo. Tenemos los cuadaceos, lanceros polacos, pero los que tuvieron una actuación muy destacada fueron los cuadaceos sajones y westfalianos. Que luego también se da la casualidad que, como iban algunos de blancos, se les confundía con las tropas de los cuadaceos de la guardia rusos. Y realmente los que al final acaban tomando el gran reducto es la caballería, pero es la caballería alemana. ¿Vale? O sea, de igual manera que a lo largo de la campaña las tropas prusianas que estaban, ya os digo, en las otras líneas de avance dentro de Rusia se acaban, iba a decir no desertando. Los prusianos acabaron pactando con los rusos. O sea, eran aliados prácticamente. Entonces dije, oye, mira, hacemos aquí un paripé y no hacemos más. Los austriacos se cuartan parte de lo mismo, pero westfalianos, sajones, tropas ya os digo que había cuerpos enteros de tropas iba a decir del Sacro Imperio, ¿no? De las distintas condados, ducados y reinos que bueno, estaban de acuerdo con Napoleón. Entre otras cosas, también al igual que los polacos se querían sacudir el dominio ruso y por eso estuvieron con él hasta el final. Pues los bávaros, sajones y tal querían quitarse de encima o bien a los prusianos o bien a los austriacos, que los utilizaban de carne de cañón en sus respectivos ejércitos. En ese momento, pues es cuando inicialmente el frente sur, si hay en algún momento que se puede ganar la batalla de una manera concluyente para los franceses, es el ataque de Poniatowski al sur. Pero Napoleón no quiere mandar tropas. Es más, sus generales le piden que utilice la Guardia Imperial. O sea, la Guardia Imperial aquel entonces,
O sea, estaba la joven guardia, la de middle guard, la vieja guardia. O sea, ya estabas hablando a lo mejor de 20-30 mil hombres. O sea, más caballería. Y Napoleón no quiere utilizarlo, no quiere, porque él sabía que iba. O sea, las tropas de la Guardia Imperial Francesa, aparte que tenían mejor equipo, se les pagaba más. Normalmente se seleccionaban, eso no hacía mucha gracia, como os podéis imaginar, decían los mejores soldados de otros regimientos iban para allá. Y Napoleón no quiere utilizar a su Guardia Imperial, aparte que muchos de ellos eran veteranos que venían de las campañas de Italia. Y no manda refuerzos. O sea, Poniatowski con sus polacos avanza, pero mientras que Napoleón no envía refuerzos, Kutuzov sí que desvía para el sur y se contiene ese intento de envolver el flanco izquierdo ruso. A todo esto, bueno, ¿qué pasa en el norte? La caballería rusa, lo que más de modo conoce son los cosacos, ¿no? Pero la caballería rusa tenía una caballería, la caballería de la guardia, pues los tenían húsares, tenían ulanos, o sea, y tal. Se decide, o sea, dicen si fue iniciativa de Kutuzov o no, para quitar un poco la presión, o sea, que estaba ejerciendo el ataque frontal francés y en el sur, hace una incursión, y estás hablando por las líneas francesas, y eso provocó el pánico, y claro, paró un poco, estás hablando de una incursión, pues juntando los cosacos de Platov, aunque Platov, que era el atamán de los cosacos, no intervino porque decían que se estaba borracho. Fue un general que era bastante general de caballería ruso, Uvadov, que decían que era favorito del zar Alejandro, más cosacos, más, o sea, la creme de la creme de la caballería rusa, la caballería ligera. Atacan por el norte, o sea, arrollan a la línea francesa y bueno, hasta que llega un punto que, es decir, caballería sin apoyo de infantería poco puede hacer. Las tropas francesas, o sea, empiezan a contraatacar, la infantería se coloca en cuadros y al cabo de una hora y media se vuelven a retirar hacia sus líneas, pero han conseguido ralentizar el ataque francés. Fijaos que estamos hablando de ataques contra ataques, pero y realmente no se mueve un ápice. Por eso fue unas batallas más sangrientas, o sea, no tiene movimientos espectaculares como en Austerlitz, ¿no? O sea, que los austrorusos se van para un lado y entonces Napoleón ataca la meseta de Pracia, ¿no? Incluso cuando estuve hablando aquí antes de verano, en la batalla de Adapiles, que Marmont comete el error, o sea, su vanguardia es demasiado rápido, y Wellington, de las pocas veces que toma la iniciativa, coge y ataca y le corta y se pule las divisiones de vanguardia francesas, ¿no? Aquí no, aquí esto es como un combate de boxeo, donde yo te doy un golpe y te devuelvo otro. El caso es que al final, voy a repetir, el Gran Reducto se acaba conquistando. Os digo, la imagen sea abajo, con las casacas amarillas y blancas, por caballería alemana, sajones, Zastrop, creo que se llaman los dragones, la caballería de la guardia sajona. Los coraceros también saltaban por encima bueno, imaginaos, los reductos eran grandes, pero o sea, eran montañas y montañas de hombres y caballos ahí apilados, muertos, un desastre. El caso es que en ese momento, vamos a decir, que las tropas francesas van mellando poco a poco la línea de defensa rusa. Pero el tiempo pasa y estamos hablando que eran casi las mitad de tarde. O sea, a mitad de tarde empieza ya a caer la noche y Kutuzov decide retirarse. O sea, no es como la batalla, por ejemplo, a lo mejor de Wagram o Leipzig, que las batallas de napoleónicas, o algunas que duraban varios días. Waterloo fue un día, pero Leipzig o Wagram fueron varios días, Asperelig también. O sea, dice, prefiero mantener lo que tengo y sigo con la táctica que le había costado el puesto a Barclay, de yo me retiro y me retiro y me voy a esperar que me vengan tropas y refuerzos. ¿Por qué? Porque al final las tropas que están empeñadas en mantener las salas, el avance de los ejércitos franceses o aliados en el norte contra prusianos austriacos, o sea, al firmar esos armisticios dispone de más tropas. También es cierto, o sea, que bueno, se van uniendo más tropas. Las bajas, pues
las bajas justamente por eso se marcha Kutuzov. Las bajas estamos hablando, por repetir, hay fuentes las que queráis, pero estamos hablando a lo mejor de 35.000 muertos en el bando ruso, 25.000 en el francés. Dicen que Kutuzov se quejó de que muchos de los heridos rusos se quedaron ahí y murieron en mitad del campo porque no había bastantes carros. Él pidió que hubiese carros para que se llevasen a los heridos, pero parece ser que no, que la población de Moscú, sobre todo los nobles, o sea, a sabiendas de que el ejército francés estaba allá, se utilizaban los carros para vaciarse los palacios e irse con todo, o sea, en lugar de destinarlos a las requisas que había pedido el ejército ruso. Aquí hay un cuadro que es la mujer de un general ruso, no sé qué. Bueno, creo que hay alguna persona por aquí que hablaba ruso mejor que yo, pero bueno. El caso es más el hecho, es decir, busca el cadáver de su marido que nunca lo encontró. Para que veáis una idea, generales franceses que mueren allí, veintitantos, Calincourt, Montbrun, o sea, generales de primera línea, rusos, os digo, Bagatrión también, o sea, y otros cuantos, ¿vale? Y este es un monumento que hay en el campo de batalla de Bodoino. Ahora vemos cómo está. Vamos a hacer una pequeña pausa porque efectivamente había españoles y no había pocos. Estamos hablando que había unos 4.500 españoles más o menos que estaban incluidos en las tropas de la Legión Española, la Legión de José Napoleón, llamarlo como que dice, ¿y estos de dónde han salido? O sea, con estos uniformes afrancesados en color blanco, pues os lo podéis imaginar. Eran las tropas que estaban en Dinamarca. Es cierto que había francesados, estaba el general Kindelán, fue el que bueno, dijo que él era fiel a las ideas bonapartistas, ¿no? Y bueno, Kindelán ya no está lo han sustituido por ya motivos de edad, pero hay 4.500 soldados españoles que están ahí juntamente. Había también portugueses, o sea, y luchan, y no luchan mal. Hay bueno, es que lo pongo al final, pues ahí siempre que os hago alguna referencia a alguna película, algún libro, pero bueno, os lo adelanto. Hay una novela bastante graciosa de Pérez Reverte que es La sombra del águila, y en La sombra del águila yo creo que es la mejor. Yo me lo leo varias veces pero me descojono con esto. O sea, los españoles, lógicamente, que estaban ahí, hombre, había alguno afrancesado, ¿verdad? Pero que querían era desertar. Y en mitad de la batalla cogen y dicen, esta es la nuestra, y salen corriendo hacia las líneas rusas y tal, y entonces claro, pero salen corriendo porque quieren entregarse. Entonces lo ven a por y dicen, joder, qué maravilla, ¿no? La historia es apócrifa, ¿no? Pero esos son soldados. ¿Y quiénes son? Son los españoles, sí. Pues mis soldados tenían que ser, y realmente lo que están huyendo, ¿no? Entonces, bueno, es una novela bastante graciosa, ¿no? De Reverte. Esto aquí es un uniforme de nuestro maestro y socio Augusto Frère Dalmau, ¿no? La verdad es que es un cuadro muy bonito, ¿no? Es un soldado español en el campo de batalla. Campo de batalla de Bodoino, pues el campo de batalla de Bodoino se puede visitar, o sea, si pudiéramos ir a Rusia, espero que sí, pero porque todas las guerras afortunadamente acaban, o sea, y yo me imagino que, bueno, yo creo que es un destino. Curiosamente, mi hijo sí que ha estado hace no, pero hace unos años estuvo en Moscú, San Petersburgo, le encantó. Dice que alucina con el Hermitage y bueno, toda la historia que hay. Y en Moscú yo tengo amigos, pilotos que han volado a Moscú cuando podías ir, ¿no? Y el museo de carros que hay, no, o sea, la Linca, efectivamente. Y el campo de batalla de Bodoino se puede visitar. Es más, como todos los campos de batalla napoleónicos que se precian, y tú que me has enseñado el de Waterloo, tienen un panorama. Esto de aquí tienen un panorama, o sea, una mezcla de imágenes, y bueno, por supuesto, un montón de maniquís, armas originales. O sea, yo creo que para mí sería una visita obligada el día que son los puntos que tengo ahí. Está Japón, Egipto y Moscú. Este es el sitio más raro, pero esto no me ha tocado. Y ya por último, por decir, bueno, ya os he adelantado, ¿qué os puedo recomendar, estimado público y amigos? Pues ya, o sea, como películas, la más famosa para el público occidental, o sea, es Guerra y Paz,
pues con pedazos de actores como El Ferrer, Henry Fonda y Audrey Hepburn, ¿no? Y la verdad es que la película está... Bueno, la historia del guión a mí me gusta, las batallas están bien desarrolladas, empieza desde la batalla de Austerlitz, acaba en esto, entonces pues bueno, hay algunas más. Está lo que decía, La sombra del águila. Además he puesto la portada de la edición que tengo yo, un librito, vamos, sale bastante fácil. Y luego como libros, yo os digo, está el libro de Despertaferro, Las guerras napoleónicas, escrito por un escritor ruso, con un enfoque muy interesante, distinto, porque aquí hablas de guerras napoleónicas, y es Sota, caballo y rey. En este caso, vuelvo a repetir, te habla pues de las campañas que hubo contra los turcos, las guerras que hubo contra los suecos en el norte, es un poco más variado. La revista Despertaferro, ya os digo, tiene tres números. El primero está agotado, os lo digo, está el número 2 y el 3, que los tenéis ahí al fondo. Y luego, bueno, pues napoleónico tenéis un montón de cosas, o sea, hay libros, hay otro por ahí, las campañas de Napoleón, si ya que hay a temas concretos de uniformes o regimientos. Están las memorias de editorial, no sé, SKT, memorias del sargento Bourguignon y del capitán Coignet. Y hay alguna que habla sobre la campaña de Rusia. Es cierto que hay también bastante buenos libros sobre la retirada, pues que es realmente dramático. Eso, cuando llegue a Navidades, me comprometo a haceros una charleta sobre la retirada de Moscú. Y bueno, y por mi parte nada más. Espero que hayáis disfrutado de esto. Bueno, perdón, no he acabado. ¿Qué es lo que ocurre después? Porque he dicho, se retira Kutuzov, el tema de los carros y tal. Lo sabéis y lo resumo por cerrar. El ejército ruso se retira, Moscú se queda como ciudad abierta, Napoleón entra, cosa que 130 años después el ejército, y lo siento por los germanófilos y los panzer, pero yo soy más napoleónico, más bonapartista, y lo que consigue Napoleón no lo consigue Hitler. Está un mes más o menos allá, hasta que en octubre se tiene que volver. El zar no acepta las condiciones, la ciudad se quema. Los franceses fusilan unos cuantos, también a una afición francesa, ¿no? País que cogían fusilamiento que te quiero que nos cuenten aquí a nosotros, ¿no? Y empieza la retirada y el principio del fin realmente de la era napoleónica, porque, o sea, esto es 1812, sabéis que todavía quedan 3 años bueno, realmente fueron 2 años, la primera abdicación 1814 y ya está, pero realmente Napoleón acaba tocado con la campaña de Rusia. La batalla de Borodino es el punto de inflexión. Lo que viene después es una bola de nieve cuesta abajo que hace que desaparezca definitivamente el imperio napoleónico. Y nada más, espero que hayáis disfrutado y os espero en la siguiente charla. Y si queréis luego si preguntas alguna que ya vais... Comentarte 2 cosas. En relación con el número de bajas, es lo relativo. Primero, hay un artículo en la revista Coman, estamos hablando de los años 90, que tenía unos artículos médicos extraordinarios. Y uno de ellos se llamaba General Invierno, no, General Tifus. Sí. Hablaba de 100.000 muertos de tifus en el inicio de la campaña. Sí, por eso se degrada tanto. O sea, de 100.000 muertos de tifus. O sea, antes de que hubiera... O sea, lo que están diciendo, están llegando menos de 100.000 a Moscú. Es que 100.000 se han quedado en el camino. Sí, y segundo, el asunto de la caballería. Al comer cornezuelo, parece que en una semana mueren 10.000 caballos intoxicados. Sí. Sí que es cierto. La baja siempre se ha dicho, por ejemplo, las campañas españolas por poner un símil, ¿no? En la guerra de Cuba. O sea, el porcentaje creo de bajas en combate, y me da igual que fuera la guerra grande o la guerra contra el americano, estamos hablando de un 5%, algo así. El resto era enfermedades. Y el tema de caballería, los caballos también fueron los primeros que o se los comían o se morían. O sea, esto... Sí, y viendo las cifras, yo creo que la epidemia, bueno, aparte de imaginar las condiciones higiénicas en aquella época, pero la epidemia, o sea, venía ya con las tropas francesas, o sea. Sí, no sé, bueno, vosotros que os gustan mucho los polacos, pero bueno, cada uno arrima a su sardina. La gran tragedia, nos estamos desviando un poquito como siempre del pueblo polaco es, o sea, que Napoleón pierde la guerra. O sea,
eso que lleva a que pierden de nuevo la independencia. Luego está bueno, luego hubo, en la época de las revoluciones, el gran alzamiento contra rusos, y eso en 1835 creo que fue. Yo creo que era consciente que, o sea, con 90.000 hombres que le quedaban, o sea, es que 30.000 se van a la porra en un día, que es en Bodoino. O sea, con 90.000 tú no puedes ocupar un país tan inmenso como Rusia. Como dice Tomás, es un tema, o sea, ¿por qué se ría? Por un tema de logística. Porque además, primero no tenían para comer, o sea, acaban muertos. Pero es que hubiesen. Pero tampoco le podía haber ido, a ver si había. No, el almirante, ¿cómo se llama? Chicago, creo que era el que siempre me hace gracia, es un almirante, o sea, ¿no? Que lleva Chicago, que lleva las tropas de tierra rusas en la parte sur, en la parte de Ucrania y tal. O sea, le hubiesen rodeado, o sea, había perdido la ventaja numérica, la que tenía inicialmente. O sea, ya está. O sea, se había juntado todo. Políticamente, Alejandro no quería saber nada. Era ya a guerra a muerte. Logísticamente ya tenían problemas de logística, de suministro y tal. Y en tercer lugar, estratégicamente habían perdido la ventaja numérica. Vamos, Napoleón si hubiese acabado, no hubiese llegado a Waterloo si se queda en Moscú. Lo raro fue que consiguió. Llegó porque se escapó antes con el trineo, ¿no? Y esto. Pues vamos a ver, es cierto, pero yo creo que por un tema. Tomando Moscú no ganaba nada. Yo creo que es por un tema. Bueno, si dices tú que los historiadores rusos no se ponen de acuerdo, imagínate los aficionados españoles que estamos aquí. Pero bueno, te doy mi opinión. No, tampoco. Mientras que de igual manera, o sea, era la idea de haber copado más territorio ruso, que o sea, a diferencia de Hitler, no tenía intención de ocupar el imperio ruso. Y tal, entonces dice, bueno, pero si yo ocupo San Petersburgo, o sea, me quedo en el córner norte, vamos a decirlo. Como dice Tomás, desde luego Alejandro no sé, pero con mayor motivo, pero dispondría de todo el país. O sea, San Petersburgo es la franja de costa arriba. O sea, vale, sí, es la capital de los zares, pero ya está. Mientras que dices, oye, vas a Moscú, que no deja de ser ya en aquel momento una gran ciudad. Y aparte que Napoleón pensaba que sus otros dos flancos de ejército iban a seguir avanzando. Es decir, yo voy en el centro, que es lo lógico. O sea, pero los austriacos me van a ocupar toda la zona del sur, Ucrania, Crimea, y los prusianos, con York y todo esto, el general prusiano que era el que llevaba tal, o sea, ocupó la zona norte. O sea, es decir, me espanto. Si me hubiese concentrado solamente en una parte, pienso estratégicamente que el ejército ruso, el emperador Alejandro, el zar Alejandro, perdón, se hubiese sentido más cómodo. Mientras que de otra manera le forzaron, oye, mira, es que te he conquistado medio, o sea, toda la Rusia europea te la he conquistado. Yo creo que es por un tema estratégico, aunque ciertamente políticamente era. Bueno, a mí me sorprendió cuando estaba presentando la conferencia, hay un general Bennigsen, ruso. Muchos de los generales rusos son veteranos, Doktorov, estos son veteranos de la batalla de Austerlitz, ya lo sabía, ¿verdad? Pero el zar Alejandro, como bien dices, o sea, los zares a lo largo del 18, o sea, desde Pedro el Grande, o sea, ríete tú de las novelas de terror, o sea, se van asesinando, traicionando, y Bennigsen con el anterior zar participa, parece ser, en la muerte, nunca quedó claro el predecesor, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues entras en otra dinámica, ¿no? de la política rusa. Bueno, desviándome un poco del tema, el zar Alejandro realmente yo creo que dentro de los zares no era de lo más oligarca absoluto. O sea, intentó mejorar condiciones y tal. Hubo los zares que hubo posteriores en el 19, que algunos, o sea, bueno, así es que unos cuantos se murieron asesinados. ¿Por qué? Porque provocó un resentimiento en los anarquistas, o sea, hemos divagado un poco sobre política imperial rusa. Pero bueno, aquí lo que nos compete, ya os digo, vuelvo a repetir, la conclusión es que
es una de las batallas míticas de las guerras napoleónicas. Tiene, yo creo que de las pocas batallas donde realmente hay una serie de fortificaciones en mitad del campo de batalla. Estaba pensando, ¿no? Porque Austerlitz no tiene, Waterloo por supuesto no, Wagram es el tema, bueno, del río, la isla, o sea, y no es un asedio, ¿no? Son pequeños asedios dentro de...